Alerta, pueblo de Dios. Ya están los 4 jinetes del Apocalipsis en la tierra. Yo quiero que ustedes me acompañen a ver este video impresionante. Y vamos a ver si ya están los 4 jinetes del Apocalipsis, como lo menciona la palabra, en el libro de Revelaciones. Así que acompáñenme a ver este video hasta el final y me regalen sus comentarios. Vamos allá. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, declaró que actualmente existen 4 jinetes del apocalipsis que amenazan al mundo. Hay riesgo de una hambruna global, advierte el secretario general de Naciones Unidas. ¿Podría ser esta la más clara señal de que estamos en el fin del mundo? El libro de Apocalipsis nos habla de 4 jinetes, 4 seres espirituales que aparecerán justo antes del final de los tiempos, causando guerras, pestes y hambre. Ahora, antes de que te diga si los eventos que estamos viviendo son producidos por los 4 jinetes, primero debemos saber quiénes son ellos, y es mi deber advertirles que lo que están a punto de escuchar puede causar terror en muchos de ustedes. Puede causar miedo el escuchar lo que sucede en el libro de Apocalipsis cuando aparece el primer jinete, y vi cómo el cordero rompía el primero de los 7 sellos, y oía a uno de los 4 seres vivientes que decía, con voz como de trueno: ven. Miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y se le dio una corona, y salió como vencedor, dispuesto a vencer. Este primer jinete es también el más misterioso, el más difícil de interpretar, y es que existen 2 posturas contrarias que intentan descifrar la identidad de este ser tan particular. Una de ellas expresa que este jinete representa ni más ni menos que al anticristo, aquella figura, aquel poder destructor, engañoso y satánico que representa y que encarna todo lo contrario a Jesús. Este caballo blanco ha salido a vencer y parece querer imponerse sobre todos los poderes de la tierra, como una especie de imperio mundial militar que busca engañar y destruir a toda la humanidad. Al jinete blanco se lo entiende como una especie de anuncio, un aviso de los 3 siguientes que están por venir. Sin embargo, existe una segunda interpretación para este primer jinete, una mucho más impresionante y poco conocida, que puede cambiar el sentido de los aterradores eventos que profetiza Apocalipsis. Esta otra lectura del caballo blanco puede ser una sorpresa para muchos, pero vamos a volver a eso en un momento. En breve vamos a descubrir si estos sucesos que estamos viviendo son culpa de los 4 jinetes de Apocalipsis, pero antes, conozcamos al jinete amarillo. Miré y vi un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este jinete representa la muerte por pestes, enfermedades, epidemias y otras causas. En 1918 la gripe española acabó con la vida de decenas de millones de personas. Se estima que se contagiaron unos 500 millones de seres humanos, alrededor de 1 de cada 3 personas de la población mundial de aquel entonces. Esta había sido la última pandemia global hasta el año 2020. En el medio, la viruela, la malaria, el SIDA, la tuberculosis y demás enfermedades se han llevado a millones de hombres y mujeres a la tumba. A pesar de todos los avances médicos y científicos, la peste continuaba haciendo su trabajo. Pero sin lugar a dudas, el año que marcó nuestras vidas y que ha hecho que muchos se pregunten si estábamos o no ante el jinete amarillo de Apocalipsis es el 2020. La humanidad fue azotada por el COVID-19, la primera pandemia global en casi un siglo. ¿Qué puedo decir de ella que ustedes ya no sepan? Cuarentena, encierro, vacuna, respiradores. Nuestra generación jamás había vivido algo parecido. A pesar de los esfuerzos y cuidados, más de 6 millones de humanos murieron en los últimos 2 años, y justo cuando estamos por terminar, cuando estamos volviendo a la normalidad, noticias de un nuevo virus nos vuelven a alarmar. Pero esto recién comienza. Salió entonces un caballo rojizo, y Dios le dio permiso al jinete para acabar con la paz del mundo y de hacer que unos a otros se mataran, y le dieron una gran espada. Este tercer jinete representa ni más ni menos que a la guerra. Como se ve, quita la paz no solo de algunas naciones, no solo de algunos territorios, sino de toda la tierra, de todo el planeta. En 1914, hace poco más de 100 años, sucedió la Primera Guerra Mundial. El mundo entero entró en conflicto, algo que nunca antes había ocurrido. Tan solo un par de años más tarde estalló la Segunda Guerra Mundial, que fue mucho más destructiva y mortífera que la primera. Según ciertos cálculos, la cantidad de personas que han muerto debido a guerras y conflictos armados desde 1914 asciende a más de 100 millones de personas. Eso por no mencionar las heridas y secuelas que han dejado en quienes quedaron vivos. Pero no hace falta irnos al pasado, porque el presente no es pacífico. Como bien sabes, el conflicto entre Rusia y Ucrania no para de escalar, y la tensión entre Estados Unidos, la OTAN y Putin aumenta cada día que pasa. Para colmo, la tirantez en Medio Oriente y en la frontera de China con Taiwán tampoco parece aflojar. El escenario político mundial es un caldo de cultivo para una gran guerra, para un gran
conflicto. Ahora, yo sé lo que estás pensando, David, qué exagerado. Guerras y conflictos ha habido siempre. Sí, pero no. Los hombres se han destruido entre sí constantemente. Desde Caín y Abel la guerra ha sido la norma y la paz la excepción. Sin embargo, nunca jamás en el pasado el mundo había estado tan conectado. Los conflictos eran locales y no globales, algo que parece profetizar el jinete rojo de Apocalipsis. Para rematar el tema, no solo es que estamos conectados y las consecuencias de una guerra ahora son mundiales, sino que el potencial destructivo hoy es mucho más peligroso. Y es que por primera vez en la historia la humanidad parece tener el poder de exterminarse a sí misma. Las armas nucleares desarrolladas en el último siglo tienen la capacidad de borrar países y continentes enteros en tan solo un minuto. Intenten comparar esto con cualquier otro momento de la historia humana. No se puede, no hay punto de similitud. El caballo rojo de Apocalipsis promete traer conflictos y guerra a todo el planeta, algo que hace no mucho tiempo atrás se creía imposible, pero que hoy parece inevitable. ¿Pero vos qué pensás? Hasta ahora, según lo que estamos hablando, ¿crees que los eventos que estamos viendo son producidos por los 4 jinetes de Apocalipsis? Bien, antes de que yo te revele mi respuesta, vayamos a ver al último y más temible jinete, el del caballo negro. Vi y miré un caballo negro y el que estaba sentado sobre él tenía en su mano una balanza. Y oí una voz como si fuera de en medio de las 4 criaturas vivientes decir: 1 litro de trigo por 1 denario. Y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite de oliva ni el vino. Bien, para explicar esto voy a necesitar toda tu atención. Este jinete que acabamos de ver representa al hambre, una hambruna fuerte y escandalosa que se avecina. La escasez de alimentos que se describe es tan grave que 1 litro de trigo, lo que vendría a ser algo así como 700 gramos, serán vendidos por 1 denario, que era el salario de un día en el siglo I. Esto mismo es lo que costaría 3 litros de cebada, algo así como 2 kilos de este cereal que es de menor calidad que el trigo. ¿Te imaginas un salario para tan solo 2 kilos de grano? Eso es muy poco para una persona, ni hablar para una familia numerosa. Luego se le insta a la gente a racionar el aceite de oliva y el vino, alimentos básicos de la cultura de aquella época. Al igual que la guerra, el hambre lamentablemente nos ha acompañado como seres humanos desde siempre. Solo en el siglo XX unas 70 millones de personas murieron de hambre. Un informe estima que cerca de 1 de cada 9 personas durante el año 2012 padecieron hambre, y otro estudio por las mismas fechas declaró que el hambre mata a más personas cada año que el SIDA, la malaria y la tuberculosis juntos. El problema del hambre no es nuevo, pero parece ser que tomará proporciones épicas en el futuro. Según The Economist, el Banco Mundial y el Banco de Inglaterra, la guerra entre Rusia y Ucrania traerá como consecuencia principal una masiva hambruna en todo el mundo. El sistema alimentario global, que ya había sido debilitado por la pandemia, recibirá estos meses otro duro golpe, y es que de los 2 países en guerra sale el 30% de la producción mundial de cereales, el 20% de maíz y el 75% del girasol. La guerra sucede literalmente en el granero del mundo. A este conflicto se le suma también el aumento de precios en fertilizantes y energía, haciendo que para el resto de los países producir alimentos sea cada vez más costoso. La consecuencia es evidente: el precio de los alimentos está subiendo a niveles históricos, golpeando principalmente a quienes menos tienen. En países como Argentina, casi la mitad de los ingresos de una familia se gastan en alimentos, y si bien estamos aún lejos de este escenario apocalíptico donde 1 kilo de trigo equivaldría a 1 salario, el futuro no parece ser nada prometedor. Bien, yo te prometí que te iba a dar mi opinión sobre si estos terribles eventos que están sucediendo son producidos o no por los 4 jinetes de Apocalipsis. Como siempre le digo, esto no es más que mi interpretación. Quiero dejarles en claro que yo no soy el dueño de la verdad. Quiero animarlos a que busquen, investiguen y oren para ser guiados a ella. Pero si me preguntan mi opinión, la verdad es que yo creo que no. Estas 4 figuras del Apocalipsis, que representan la muerte, la guerra, el hambre y las pestes, como bien hemos indicado, existen desde siempre. Si viviéramos en 1938, en plena Segunda Guerra Mundial, con Hitler gobernando Alemania, judíos masacrados, crisis alimentaria y a tan solo unos pocos años de haber atravesado la gripe española que mató a 50 millones de personas, yo te aseguro que creeríamos que estamos sin lugar a dudas en el fin del mundo. Sin embargo, acá estamos nosotros, casi 100 años después. Es por eso que quiero llevarte de vuelta al primer jinete, al jinete del caballo blanco. ¿Te acordás que te mencioné que había una segunda interpretación sobre su identidad? Bueno, escucha bien, la clave está unos capítulos más adelante de Apocalipsis. Vi el cielo abierto y en esto apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aquí se nos está mostrando un caballo blanco cuyo jinete es llamado Rey de Reyes, Señor de Señores, y sus ojos son como llamas de fuego, y su nombre es el Verbo de Dios. Este jinete de Apocalipsis 19 no es ni más ni menos que el Señor Jesús, quien desciende del cielo con poder y gloria, ya no como un cordero, sino
como un león. Ahora bien, ¿cuándo empezaron a cabalgar estos 4 jinetes? Justo después de que el primero, el blanco, recibiera una corona. Es así que muchos afirman que el jinete número 1, el jinete del caballo blanco, es ni más ni menos que Jesús de Nazaret, y su coronación justo antes de que estos 3 comiencen a actuar es una clara señal de que Dios está al control y de que para aquellos que en Él creemos todo obra para bien, aún en las horas más oscuras. Este primer jinete podría verse entonces como una señal de esperanza, como una promesa de que aunque lo peor está por suceder, falta poco para el regreso triunfal de nuestro Señor, quien de una vez y para siempre terminará con el mal, encerrándolo dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora, yo no sé si lo sabías, pero ese lago de fuego del que habla Apocalipsis, en el que será arrojado Satanás al final de los tiempos, no es lo mismo que el infierno. El lago de fuego mencionado solo en Apocalipsis 19 y 20 es el tormento final, el lugar de castigo eterno para todos los seres no arrepentidos, tanto angelicales como humanos. Es descrito como un lugar de fuego y azufre, y aquellos que están allí experimentarán una eterna agonía indecible e implacable. Esta es la segunda muerte, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó a los muertos que había en él, y el Hades y la muerte entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Hay una frase conocida que dice: nacé 2 veces y morí una, o nacé una vez y morí 2. La manera de evitar la segunda muerte, la que da el Apocalipsis, la del lago de fuego, es naciendo de nuevo. Jesús afirma que quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es este segundo nacimiento, el del Espíritu, el que nos une a Dios y nos salva de la condenación eterna. Moriremos, sí, todos, pero solo una vez, si es que hemos nacido de nuevo. Ahora, si este no es tu caso, si no conoces a Jesús, déjame decirte que hoy es un día tan bueno como cualquier otro para dar un salto de fe y dejarlo entrar en tu vida. Chao. Bueno, queridos hermanos, ya vimos este video impresionante. Sabemos que el mundo está viviendo un momento complicado, estamos en fin de los tiempos. El secretario general de las Naciones Unidas, de la organización más importante del mundo, le está advirtiendo a la humanidad que los 4 jinetes del Apocalipsis ya están sueltos en el mundo. Es interesante este video y lo sabemos por la luz de la palabra en el libro de Apocalipsis, en el libro de Revelación, lo que nos dice que al fin de los tiempos iban a salir 4 jinetes que son los llamados jinetes del Apocalipsis. Hermano, estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos en un momento interesante. Ha comenzado la recta final. Así que preparémonos para eventos apocalípticos grandemente que el mundo va a empezar a experimentar. Vemos que hay hambre, terremotos, vemos que hay guerras, vemos que hay cambio climático. Hermano, esto no lo para nadie, solamente Yeshua HaMashiach, solamente Jesús. ¿Será que estamos viviendo los 4 jinetes del Apocalipsis? Yo quiero que usted me deje sus comentarios referente a este video interesante. Bendiciones.